Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 385. Habilidades. Tras la ceremonia de despertar, el señor Kunio guió a Yuga para que hiciera una profunda reverencia ante el santuario. Luego, llevó a Yuga a un pequeño santuario situado detrás del templo. Maestro, ¿para qué se usa este santuario?, preguntó Yuga, mirando con perplejidad el edificio bastante sencillo que tenía delante. Este es el santuario donde honramos las tablillas conmemorativas de los herederos de nuestro linaje, explicó el señor Kunio, y abrió la puerta del santuario, haciendo pasar a Yuga. El santuario era diminuto, con solo un altar adornado con hojas y algunas vallas. Sobre el altar, había filas y filas de lápidas conmemorativas, una cantidad sorprendentemente grande. Como dijo el maestro, es cierto que nuestro linaje tiene una larga historia. Hay al menos un sucesor cada 50 años y, sorprendentemente, existen muchísimas placas conmemorativas. Acércate y presenta tus respetos a nuestros predecesores, dijo el señor Kunio a Yuga. Yuga asintió y se unió al señor Kunio para hacer una reverencia ante el altar. Tras la ceremonia, el señor Kunio se dio la vuelta para marcharse. Intrigado, Yuga lo siguió y preguntó: ¿no se supone que también debemos hacer una reverencia al rendir homenaje a nuestros antepasados? Me da la impresión de que usted se está saltando esa parte, maestro. ¿No es costumbre hacer una reverencia al rendir homenaje a los ancestros en tales rituales? ¿Por qué da la impresión de que el maestro está siendo tan superficial? ¿Reverencia? El señor Kunio negó con la cabeza. No tenemos tantas formalidades. Originalmente, ni siquiera teníamos esta ceremonia. Simplemente pensamos que sería bueno que lo vieras, pero hacer una reverencia demuestra respeto. Ah, ya veo. Respondió Yuga, dándose cuenta de que el señor Kunio estaba bromeando en tono serio. Con una expresión algo muda, Yuga siguió a su maestro fuera del santuario y cerró la puerta. Cuando regresaron al templo, Cacturne y Yuichi los estaban esperando en la entrada. Estamos a punto de marcharnos. Cuídate mucho, dijo el señor Kunio, haciendo una reverencia a Cacturne. Yuga no tardó en imitar a Ryuichi, inclinándose también ante Cacturne. Este asintió en respuesta y sonrió con su rostro algo hostil, indicando que no había de qué preocuparse. Mientras se preparaban para partir, Yuga miró con cierta inquietud la larga escalera de piedra que tenían delante. Maestro, ¿por qué no bajamos volando montados en nuestros Pokémon? ¿No sería mucho más rápido? Ryuichi, que estaba cerca, intervino apresuradamente. Joven amo, ¿de qué está hablando? Este es un lugar sagrado. No podemos simplemente volar por ahí como si nada. Al oír a Ryuichi llamarlo joven maestro, Yuga se quedó momentáneamente desconcertado. Oh, ¿dónde quedó mi apellido? Es así. Yuga se volvió hacia el señor Kunio en busca de confirmación. Sin embargo, el señor Kunio no dijo ni una palabra y simplemente comenzó a bajar la montaña. Tras un largo y arduo viaje, finalmente llegaron al pie de la montaña. Los tres montaron en sus Pokémon voladores y se prepararon para partir. Cuando Yuga se dio la vuelta, vio por casualidad al Shiftry que los había guiado montaña arriba. Ahora estaba posado en la copa de un gran árbol, observándolos mientras se marchaban. Montados en sus Pokémon, el trío desanduvo el camino, regresando solo cuando ya era de noche. Vuelve y descansa bien. Hoy hemos trabajado mucho y debes estar cansado. Ven a buscarme mañana, dijo el señor Kunio antes de regresar a su patio. De vuelta en su patio, Yuga siguió los preparativos de Bellosón para la cena. Disfrutó de un baño caliente y luego se durmió plácidamente. Tras un día de duro trabajo y agotamiento, Yuga se sentía realmente fatigado. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol entró a raudales por la ventana e iluminó el rostro de Yuga, este abrió los ojos de repente. Había pasado el tiempo y ya era bastante tarde. Recordando que el señor Kunio le había pedido que fuera hoy, Yuga se levantó rápidamente de la cama, se aseó a toda prisa, se saltó el desayuno y salió corriendo hacia el patio del señor Kunio. Bellosón supuso que Yuga podría estar cansado del día anterior, así que no se apresuró a despertarlo, lo que provocó que se levantara tarde. Cuando Yuga entró apresuradamente en la casa del señor Kunio, encontró a su maestro en medio del desayuno, con aspecto de que se acababa de levantar hacía poco. Al ver a Yuga jadeando por su apresurada llegada, el señor Kunio le hizo un gesto para que se sentara. ¿Por qué tanta prisa? Estabas cansado de ayer. Descansar un poco más no te vendría mal, dijo el señor Kunio, intentando tranquilizar a Yuga.
Yuga simplemente sonrió sin decir nada, sintiéndose algo avergonzado. Simplemente pensó que, el primer día como discípulo, llegar tarde podría no ser la mejor impresión. No has desayunado, ¿verdad? Comamos juntos, sugirió el señor Kunio, y Leavanmi colocó un cuenco y palillos delante de Yuga en la mesa. Después del desayuno, el señor Kunio condujo a Yuga al patio y le hizo liberar a sus 3 Pokémon de tipo planta. La razón por la que los he invitado hoy es para enseñarles a cultivar el poder que reside en su interior. Nuestro poder proviene de la bendición de Celebi, pero, para ser precisos, no tiene un nombre específico. Nuestros ancestros nunca se molestaron en nombrarlo, probablemente porque nuestro linaje es muy pequeño. Mientras sepamos que existe, el nombre no importa realmente. Al oír esto, Yuga sintió de repente que los anteriores herederos de su linaje se lo tomaban con demasiada ligereza. Con solo inventar un nombre no haría daño. En fin, puedes llamarlo como quieras. Puedes llamarlo poder del bosque, poder de la hierba, poder de la madera, poder de Celebi, o como prefieras. Al escuchar esto, Yuga comprendió de repente por qué los herederos anteriores no se habían molestado en ponerle nombre. Escucha esos nombres. Poder del bosque, poder de la hierba, poder de la madera, poder de Celebi. ¿Podrían ser más informales? Probablemente no le pusieron nombre no porque no pudieran, sino porque no se atrevieron. El crecimiento de nuestro poder, además de usarlo con frecuencia y entrenar regularmente, está vinculado principalmente al Pokémon de tipo planta que despertó contigo. Sin detenerse más en el tema del nombre, el señor Kunio continuó. ¿Pokémon? Yuga estaba desconcertado. Sí, creo que ya has sentido la conexión, algo difusa, que existe entre tú y ellos. Esta conexión se fortalecerá a medida que tus habilidades y la fuerza de tus Pokémon crezcan. ¿Pero cómo se relaciona el desarrollo de nuestras habilidades con esta conexión? Preguntó Yuga confundido. Creo que ya lo mencioné antes. El poder del bosque forma parte de la bendición de Celebi y posee la capacidad de curar y comunicarse. Yuga asintió. Su maestro, en efecto, lo había mencionado. Además de la curación y la comunicación, nuestras habilidades también incluyen el intercambio y el cuidado personal. ¿Intercambio y cuidado personal? Yuga entendía la curación y la comunicación, pero ¿qué eran el intercambio y el cuidado personal? El señor Kunio continuó explicando. Tus habilidades acaban de despertar y son muy débiles por ahora. Todavía no puedes comunicarte con los Pokémon y tus habilidades curativas son mínimas. Lo que puedes usar actualmente son el intercambio y el cuidado. ¿Qué es el intercambio y qué es el adiestramiento? El intercambio consiste en transferir la energía de tu cuerpo a la de tu Pokémon, potenciando mutuamente vuestra fuerza. Este proceso se basa en la conexión única que existe entre vosotros. Otros Pokémon no pueden hacerlo, ni siquiera los de tipo planta. Gracias a este proceso, tanto tú como tu Pokémon experimentaréis un rápido aumento de fuerza. Yuga asintió, empezando a comprender el concepto. Las habilidades de aseo son aún más sencillas. Cuando los Pokémon usan su energía elemental interna en combates durante un período prolongado, esto puede alterar su equilibrio energético. Este efecto es mínimo y difícil de notar a corto plazo, pero se acumula con el tiempo, afectando su evolución. Las habilidades de aseo pueden restablecer el equilibrio energético de tus Pokémon. Capítulo 386. Un encuentro fortuito. Tras escuchar la explicación de su maestro, Yuga finalmente comprendió, a grandes rasgos, las funciones generales del poder que residía en su interior. En el próximo periodo, les enseñaré a utilizar las habilidades de intercambio y cuidado personal. En cuanto a las habilidades de comunicación y curación, las irán adquiriendo de forma natural a medida que sus poderes se fortalezcan, explicó el señor Kunio. Yuga asintió para demostrar que comprendía. Parecía que se quedaría en Ciudad Malvalona un tiempo más. En los días siguientes, Yuga llevaba regularmente a sus 3 Pokémon de tipo planta al patio del señor Kunio. Bajo la tutela del señor Kunio, aprendió a utilizar las habilidades de intercambio y cuidado. Al principio, Yuga pensó que esta rutina duraría 1 o 2 semanas, pero para su sorpresa, se extendió a un mes entero. Se encontró llamando con frecuencia a su tía para avisarle que estaba bien. La tía estaba cada vez más preocupada por las frecuentes desapariciones de Yuga. Para ella, Yuga era solo un chico de 17 años, y no podía evitar inquietarse cuando salía solo. Este mes, bajo la atenta guía del señor Kunio, Yuga dominó con éxito el uso de las habilidades de aseo e intercambio. Además, gracias a sus poderes únicos, sus 3 Pokémon de tipo planta se llevaron mejor, fortaleciendo sus lazos.
Durante este mes, Yuga no solo aprendió a usar las habilidades de aseo e intercambio del señor Kunio, sino que también adquirió conocimientos sobre el cuidado de Pokémon de tipo planta. Aprendió sobre los requisitos de luz y suelo de Pokémon como Bellosoma y Ivysaur, los tipos de alimento que necesitaban y cómo cultivar Pokémon como Shroomish para que se adaptaran rápidamente a los atributos de tipo lucha que adquirían tras evolucionar. Todo este conocimiento no se adquiría simplemente observando. Incluso el entrenamiento de Pokémon como Absol recibía la guía adecuada del señor Kunio. Por ejemplo, dado que Absol había estado entrenando su visión del futuro, el señor Kunio sugirió combinar esta capacidad innata de anticipación con su habilidad para predecir desastres. En cuanto a Chimecho, que destacaba por controlar la gravedad del campo, aprendió a combinar sus habilidades con movimientos como pantalla de luz y reflejo para maximizar sus tácticas defensivas y de contraataque. Todos los consejos que le dio el señor Kunio fueron sumamente valiosos, y dejaron a Yuga con una sensación de iluminación. Solo se podía decir que un maestro era verdaderamente un maestro. Un día, Yuga recibió una llamada de Reggie. Le comentó que planeaba viajar a la región de Hoenn y que quería visitarlo en Pueblo Verdegal. Yuga sentía que ya había estado suficiente tiempo en Ciudad Malvalona, así que decidió despedirse de su amo y regresar a Pueblo Verdegal. Después de todo, había estado ausente durante más de un mes y no quería ser visto como un líder ausente. Tras explicarle su intención al señor Kunio en el patio, este le dijo: adelante. Ya has aprendido lo básico de ambas habilidades, y el resto dependerá de tu propio esfuerzo. No te relajes en tu práctica diaria. Lo entiendo, maestro, respondió Yuga. Cuando Yuga se marchó, fue Ryuichi quien lo despidió. Desde que se convirtió oficialmente en discípulo del señor Kunio, la actitud de Ryuichi hacia Yuga se había vuelto aún más sincera y respetuosa. Yuga también se había enterado de la relación entre Ryuichi y su amo. Ryuichi era un niño abandonado, dejado junto a un contenedor de basura en la ciudad Malvalona poco después de su nacimiento. El señor Kunio pasó por allí por casualidad, lo encontró y decidió acogerlo. Como el señor Kunio no tenía hijos ni hermanos, decidió quedarse con Ryuichi y educarlo personalmente. A medida que Ryuichi crecía, demostró un talento excepcional como entrenador Pokémon, recibiendo la guía de un maestro que finalmente lo convirtió en un formidable entrenador de élite. Sin embargo, Ryuichi seguía agradecido por los cuidados y la guía del señor Kunio y no tenía intención de abandonarlo. Por consiguiente, el público en general desconocía que la ciudad Malvalona albergaba a un entrenador de élite tan poderoso. Sin embargo, la existencia de Ryuichi no era un secreto para la Liga Pokémon ni para muchas familias prominentes de la región. ¿Quién era el señor Kunio? Era la deidad protectora de la región de Hoenn, similar a Dinga y Shenzhen. ¿Y cómo era posible que Ryuichi, que había estado con él todo el año, pasara desapercibido para esta gente? Antes de marcharse, Yuga decidió visitar el patio de comidas de la ciudad Malvaloncia. Desde que Audino supo que Yuga estaba en Ciudad Malvalona, recibió innumerables recordatorios y peticiones de Audino para que le trajera comida deliciosa del patio de comidas. Desde su anterior visita al patio de comidas con Yuga, Audino no pudo olvidarlo, haciendo honor a su reputación como amante de la buena comida. Sus excepcionales habilidades culinarias se desarrollaron únicamente para satisfacer sus propios antojos, y cualquier beneficio que Yuga y los demás recibieran fue meramente incidental. Dado que la comida podía almacenarse en la mochila del sistema sin temor a que se estropeara, Yuga accedió a la petición de Audino. Al llegar al patio de comidas, Yuga notó que no había cambiado mucho en comparación con su visita anterior. El ambiente seguía tan animado como siempre, con residentes locales de Hoenn y turistas de otras regiones disfrutando de la vibrante atmósfera. Además, el espíritu de las batallas Pokémon seguía muy vivo aquí, y muchos puestos de comida organizaban batallas junto con sus ofertas culinarias. Sin embargo, a ojos de Yuga, el nivel de las batallas Pokémon aquí parecía relativamente bajo en comparación con su visita inicial, donde presenció cómo Leinun, Suellou y Audino dominaban la escena. Esta vez, Yuga no participó en ninguna batalla. En cambio, gastó un poco más de dinero comprando alimentos que le gustaban a Audino. Ah. Yuga. Mientras Yuga pagaba su cuenta en uno de los puestos, de repente oyó que alguien lo llamaba por su nombre desde atrás. ¿Realmente eres tú? La persona que lo llamó se apresuró a acercarse, con una expresión de emoción. Tras examinarlo más de cerca, Yuga lo reconoció como Glenn. ¿Qué haces aquí, bribón?, exclamó Yuga. Yuga sí recordaba a aquel joven que se autodenominaba su fan número 1. Era, en efecto, oriundo de Ciudad Malvaloncia. Su conexión se había forjado allí mismo, en el patio de comidas.
¿Cuándo llegaste a Ciudad Malvalona? ¿Y por qué no me lo dijiste? Preguntó Glenn, rebosante de emoción. Yuga no pudo evitar quedarse sin palabras. ¿Por qué iba a decírtelo? Además, no tenía ni idea de si estabas en Ciudad Malvaloncia. Glenn había ido previamente a Ciudad Petalia como aprendiz por recomendación de Yuga, pero regresó a casa durante las fiestas de Año Nuevo. Yuga no esperaba que siguiera allí. Durante este tiempo me he estado preparando para un entrenamiento especial en casa, y luego planeo emprender un viaje para desafiar a los gimnasios y participar en el campeonato de la Liga Pokémon. Declaró Glenn, lleno de determinación. Yuga sonrió y preguntó. Entonces, ¿ya encontraste tu objetivo? Glenn apretó los puños, miró al cielo y desprendió un aura intensa, mientras decía. Sí. Quiero convertirme en un gran entrenador, igual que mi ídolo. Yuga no pudo evitar preguntar. ¿Oh? ¿Cambiaste de ídolo otra vez? Glenn protestó. ¿De qué estás hablando? Eres mi ídolo y yo no he cambiado. El señor Norman me dijo que eres un entrenador muy hábil. Yuga no pudo soportar los elogios exagerados de aquel chico y rápidamente dijo. Está bien, está bien. ¿Tienes algún otro asunto? Si no, tengo que irme. Capítulo 387. Reunión. Oye, ¿por qué tienes tanta prisa por irte? Has venido hasta aquí, así que ven a sentarte en mi casa. Al ver que Yuga estaba a punto de marcharse, Glenn rápidamente agarró su ídolo. Al final, Yuga no pudo resistir el entusiasmo de Glenn y fue arrastrado a su casa. La casa de Glenn no estaba lejos de donde se encontraba Yuga, y tenían un restaurante de alta gama, muy conocido en el patio de comidas. Mientras Glenn arrastraba a Yuga al interior del restaurante, este se encontró cara a cara con el padre de Glenn. ¿Quién es este? El padre de Glenn miró al joven al que su hijo estaba jalando y preguntó confundido. Glenn dijo con alegría. Papá, este es del que te hablé, mi ídolo, Shimizu Yuga. Puedes llamarlo Yuga. Así es como yo lo llamo. Al oír que el joven que tenía delante era el ídolo de su hijo, la expresión del padre de Glenn cambió inmediatamente. ¿Qué? Este es el ídolo de mi hijo. ¿Qué tan impresionante puede ser este niño? Yo solía ser el ídolo de mi hijo. ¿Cómo puede ser esto? Debería seguir siendo el ídolo de Glenn. Al ver la repentina ira en los ojos del padre de Glenn, Yuga quedó perplejo. Papá. Date prisa y prepara algo delicioso. Trata bien a mi ídolo. Mientras Glenn llevaba a Yuga al restaurante, le dijo a su padre. ¿Quieres comer? De ninguna manera. Glenn. En nuestro restaurante tenemos reglas. Si quieres comer gratis, tienes que participar en una batalla. El padre de Glenn estaba secretamente encantado. Mira cómo intentas engañar a mi hijo. Imperdonable. Uf, papá, ¿por qué eres tan problemático? Mi ídolo vino hasta aquí y tú estás jugando a estos juegos. Glenn miró a su padre con exasperación. Problemático, problemático, su hijo incluso lo llamó problemático, el padre de Glenn estaba desconsolado. Maldita sea, todo es culpa de Shimizu Yuga. Justo cuando el padre de Glenn estaba pensando en cómo persuadir a Yuga para que aceptara una batalla, oyó a Glenn decir. Bueno, está bien, luchemos entonces. Mi ídolo no le tiene miedo a nada de todos modos. El padre de Glenn se quedó estupefacto. Tu ídolo no tiene miedo, pero ¿acaso yo, tu padre, debería tenerlo? Yo tampoco le tengo miedo a nadie. Al ver la expresión de dolor del padre de Glenn y la mirada segura de Glenn de mi ídolo es el mejor, Yuga se quedó sin palabras. ¿Cuántos años tenéis vosotros dos? ¿Podéis decidir cuándo luchar y consultar primero con la persona implicada? Yuga levantó la mano y preguntó en voz baja. ¿Qué te pasa, chico? ¿Tienes miedo? El padre de Glenn miró a Yuga de forma provocativa. Papá, sé más amable con tus palabras. Glenn tiró de la ropa de su padre, con evidente descontento. ¿Qué le pasa hoy a mi papá? Está actuando muy raro. Sintiendo exasperación ante la expresión decidida del padre de Glenn, Yuga accedió a regañadientes. Niño, considérate valiente. Los tres llegaron a una zona de batalla especialmente preparada en el restaurante, y el padre de Glenn fue el primero en liberar a su Pokémon, un Grumpig. Primero enviaré a mis Pokémon, dándote una oportunidad. Dijo el padre de Glenn con seguridad. Grumpig. Tipo. Psíquico. Habilidad. Sebo. Género. Masculino. Potencial. Amarillo. Nivel. 42. Movimientos. Psico-onda, psicorrayo, joya de luz, cola férrea, rayo señal. Un Grumpig decente. No me extraña que sea tan seguro de sí mismo. Al menos como entrenador aficionado, el nivel de este Grumpig es bastante alto, aunque sus movimientos y potencial no sean excepcionales.
Al ver que comenzaba una batalla Pokémon en el área designada, mucha gente empezó a reunirse alrededor. Bellosom, sal. Yuga sacó su Pokéball y liberó a su Pokémon. Bellosom, es nuestra primera batalla juntos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Bellosom. Bellosom asintió con entusiasmo y luego miró fijamente a Grumpit, el oponente. Bellosom tenía un nivel inferior al de Grumpit, pero había sido bien entrenada, por lo que ambos bandos tenían sus ventajas. Grumpit, usa el rayo señal. Bellosom, trae el día soleado. A la orden del árbitro, ambos dieron sus instrucciones. Las manos de Grumpit se fusionaron, formando una bola de luz de color amarillo pálido, que luego se dirigió hacia Bellosom. Bellosom ladeó ligeramente su cuerpo, esquivando con facilidad el rayo señal de Grumpit. Inmediatamente, lanzó una esfera brillante al aire. Tras la explosión de la esfera en el aire, todos los presentes notaron un aumento considerable de la temperatura en el entorno. Grumpit, al ver que su primer ataque había sido ineficaz, se preparó inmediatamente para una segunda ofensiva. Pero Bellosom fue como un rayo, lanzando una bola de energía en un instante que interrumpió el movimiento de Grumpit con una velocidad increíble. ¿Por qué tan rápido? El padre de Glenn tenía una expresión de desconcierto, y tardó un rato en recordar que la mayoría de los Bellosoms poseían la capacidad de producir clorófila. Grumpit, usa psicorrayo para controlar los movimientos de Bellosom. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el padre de Glenn intentó obstaculizar las acciones de Bellosom, pero ella respondió con un rayo señal. El colorido rayo psíquico colisionó con el rayo solar amarillo, que lo destrozó e impactó a Grumpit con fuerza inalterada, dejándolo incapacitado al instante. Fue una batalla casi unilateral. Era inevitable. Bellosom, criado por el señor Kunio, era excepcionalmente talentoso y dominaba todos sus movimientos. Por ejemplo, el anterior día soleado y el reciente rayo solar fueron ejecutados con tal rapidez que la reacción de Grumpit fue insuficiente. Grumpit. Al ver a Grumpig en el suelo, el padre de Glenn se quedó estupefacto. Esto es increíble. Sí, no hay ningún suspense. Recuerdo que el jefe era bastante fuerte, ¿verdad? Es que el oponente es demasiado increíble. La multitud bullía de comentarios. En ese momento, un joven y una chica entraron al restaurante. Hermano mayor, parece que hay una batalla Pokémon. Vamos a verla. La niña tiró de la mano de su hermano mayor, actuando de forma coqueta. El hombre dijo, ¿qué tienen de interesante las batallas a este nivel? No, no, vamos a ver. La niña siguió moviendo la mano de su hermano, decidida a no rendirse hasta que él accediera. Al final, el hombre accedió a regañadientes a la petición de su hermana. Mientras tanto, en el campo de batalla, Yuga estaba usando su chimecho para curar a Grumpit, y sus heridas sanaron rápidamente. He perdido. Eres realmente increíble. El padre de Glenn admiraba y reconocía sinceramente la fuerza de Yuga. Sin embargo, lo que realmente pensaba era, mi hijo tiene buen ojo. Este padre no tiene remedio. Por otro lado, al entrar en la zona de batalla, el hombre que acompañaba a su hermana empezó a arrepentirse al ver a Yuga allí de pie. ¿Por qué este tipo? Es muy persistente. El hombre dijo apresuradamente. Ah, Eidriel, primero vamos a comer. Podemos ver la batalla después. Así es. El hombre y la chica eran Genos y su hermana, Eidriel. Pero Genos se arrepintió de sus palabras demasiado tarde. Cuando Eidriel vio a Yuga de pie en el centro, se emocionó de inmediato. Hermano mayor. Hermano mayor. Eidriel alzó las manos en alto, gritando de emoción. Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia Eidriel, quien vitoreaba ruidosamente, incluido Yuga. Bueno, eso es una derrota. Genos suspiró. Capítulo 388. La cena. Al ver la expresión de emoción de su hermana pequeña, Genos sintió muchas ganas de taparle la boca, pero no pudo hacerlo. Yuga, al ver a la niña entusiasmada que lo saludaba con la mano, sintió una sensación de familiaridad, pero no lograba recordar dónde la había visto antes. Yuga, ¿conoces a esa persona? Glenn corrió hacia Yuga, curioso. Yuga negó con la cabeza y respondió. Creo que la he visto antes, pero no lo recuerdo. Como era alguien a quien no recordaba, probablemente no era muy importante. En ese momento, Eidriel finalmente logró abrirse paso hasta la zona de batalla y corrió hacia Yuga. Hermano mayor, te he estado buscando durante tanto tiempo. Por fin me alegra verte. La joven se acercó a Yuga, y al mirarla más de cerca, Yuga recordó quién era. Era la chica que había conocido en el bosque de la luz púrpura. Su nombre, no lograba recordarlo. Yuga pensó un momento, pero no pudo recordar el nombre. Bueno, no importaba. No era necesario recordar a una persona desconocida.
Sin embargo, aquella chica le tenía pánico entonces, así que ¿por qué estaba tan entusiasmada ahora? Hola, hola. Como no recordaba su nombre, Yuga solo pudo saludarla torpemente con una sonrisa. Eidriel, ¿por qué viniste tan rápido? Él no se va a ir a ninguna parte. Genos también se abrió paso entre la multitud y miró a su hermana con una expresión ligeramente resentida. Eidriel puso los ojos en blanco mirando a su hermano y, con expresión de insatisfacción, se inclinó hacia su oído y le susurró suavemente. Es porque eres un inútil. Llevas tiempo buscando a alguien y sigues sin tener ninguna pista, a pesar de dirigir una agencia de espionaje. Al oír las palabras de su hermana, Genos sintió que se volvía loco. Pequeña mocosa, ¿por qué tienes que contarlo todo? Por suerte, Eidriel conocía sus límites y hablaba en voz muy baja, así que nadie más en la zona la oyó. Excepto Yuga. Gracias a sus nuevas habilidades, su oído era mucho más agudo que el de una persona común. Aunque Eidriel había bajado la voz, Yuga aún la oía con claridad. En lo que respecta a agencias de espionaje, solo conocía una. La agencia de inteligencia Luz Blanca. ¿Podría ser esta persona el propietario de la agencia de inteligencia Luz Blanca? Yuga no pudo evitar especular. Genos no solo era el director de la compañía de joyería luminiscente, sino que también era el propietario de la agencia de inteligencia de la Luz Blanca. Los nombres Luminescent y White Light se relacionaron fácilmente. Por eso, la familia de Genos, a pesar de haberse desvinculado del sistema político de la Liga, había seguido siendo próspera. Todo esto se debió a la existencia de la agencia de inteligencia Luz Blanca. Este señor de aquí es quien, sin querer, salvó a mi pequeña Eidriel, ¿verdad? Muchísimas gracias. Genos hizo mucho hincapié en la palabra involuntariamente y habló con un tono de voz con un acento extraño, lo que hizo que Yuga sintiera que el dueño de la agencia de inteligencia Luz Blanca era algo peculiar. Esta persona parecía no tener a Yuga en alta estima, ¿pero por qué? Yuga estrechó la mano extendida de Genos y, perplejo, dijo. De nada. Fue solo una coincidencia. No, Eidriel, ¿escuchaste eso? Dijo que fue solo una coincidencia. No necesitamos, antes de que Genos pudiera terminar su frase, Eidriel lo interrumpió. ¿Qué quieres decir con coincidencia? Si no fuera porque mi hermano mayor me salvó, ya estaría muerta en el bosque. Genos sentía que se ahogaba con las palabras de su hermana. Tras observarlo durante un rato, Yuga finalmente se dio cuenta de que el tipo que tenía delante era, por alguna razón, un siscón. ¿Qué le pasa a este mundo? Acaba de conocer a un brocón, y ahora ha conocido a un siscón. Son todos tan raros. Bueno, entonces, ¿qué tal si invitamos a cenar a este caballero? Ni siquiera sabemos su nombre todavía, sugirió Genos, tratando de actuar como si no supiera el nombre de Yuga. Shimizu Yuga. Dijo Yuga, pero antes de que pudiera terminar, Glenn lo interrumpió. ¿Por qué tendrías que invitar a Yuga a cenar? Este es el restaurante de nuestra familia, así que, por supuesto, deberíamos ser nosotros quienes lo invitemos, ¿verdad, papá? Tras hablar, Glenn miró a su padre con esperanza. Sí, asintió el padre de Glenn a regañadientes. Al oír las palabras de Glenn, Eidriel se sintió disgustada. ¿Quién es este mocoso? ¿Quién te pidió tu opinión? Glenn también se enfureció al oír esto. ¿De dónde salió esa chica rubia? No es asunto tuyo si invito a cenar a mi ídolo. Los dos niños comenzaron a discutir en ese mismo instante. El padre de Glenn y Genos intercambiaron miradas de impotencia, y sus expresiones mostraban claramente su frustración por la discusión. ¿Qué tiene de especial este chico para que discutáis tanto por él? Al final, Yuga no pudo soportarlos más a los dos y gritó. Está bien. No necesito que nadie me trate. Yo mismo me trataré. Sinceramente, tenía dinero para comer fuera, así que no había necesidad de tanto revuelo. Con Eidriel y Glenn mirándose fijamente, el alboroto llegó a su fin. No esperaba que fueras tan popular, querida. Parece que tengo muy buen gusto, comentó en voz baja el pájaro parlanchín, que había estado posado en el hombro de Yuga todo el tiempo. Yuga simplemente negó con la cabeza en respuesta, sin decir nada. Dicho esto, todos siguieron al padre de Glenn a un comedor privado. Ah, por cierto, hermano, ¿no tenías una cita hoy? ¿Te importa si cenamos contigo? Preguntó Eidriel de repente. Genos sonrió y respondió. No hay problema. Esta habitación privada es bastante espaciosa. Señor Shimizu, no le importaría tener a una persona más, ¿verdad? Dado que la persona con la que debía reunirse había solicitado su ayuda, Genos no creyó que les importaría tener algunos invitados adicionales. Yuga negó con la cabeza, indicando que no le importaba. Solo estoy aquí para comer.
Si tienen algún otro asunto, no duden en comentarlo, dijo. Tras esperar un rato, vieron entrar a un hombre con el pelo largo y morado, vestido con un traje blanco. Buenos días, señor Llenos. El hombre no reconoció a Yuga y solo saludó a Llenos antes de tomar asiento. Este es el señor Butler, presentó Llenos a Yuga. Hola, dijo Yuga asintiendo en dirección al señor Butler. El señor Butler también asintió en respuesta, pero no dijo nada. Llenos tomó la iniciativa de iniciar la conversación, ya que el señor Butler parecía desinteresado. Ni siquiera le dirigió una mirada a Yuga, y en cuanto a Glenn, tampoco le prestó atención. Como el padre de Glenn, al ser el dueño del restaurante, estaba bastante ocupado, no se encontraba con ellos en la sala privada. A Yuga no le molestaba la actitud condescendiente del señor Butler. Discutir con alguien así sería una falta de dignidad. Sin embargo, tanto Glenn como Idriel parecían visiblemente disgustadas con la actitud del señor Butler. Una vez que llegó la comida, Yuga se concentró en su plato y no prestó atención a la conversación entre Llenos y el señor Butler. Se dio cuenta de que hablaban del proyecto de investigación del señor Butler y de su deseo de unirse al equipo de Llenos. Sin embargo, parecía que a Llenos no le interesaba demasiado. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.